Bueno, entonces le damos un saludo también hoy a los que están online. Tenemos algunos hermanos en Portland, tenemos hermanos en Cuba, en El Salvador, en México, así que gracias a Dios por cada uno de ellos que están conectados, también en Puerto Rico, y que sea de bendición este tiempo para todos los que estamos acá y los que estén online también. Y uno de los textos de la porción lo encontramos en Isaías capítulo 2, específicamente el verso 3. Así que vamos a buscarlo ahí, lo tenemos por acá también. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y uno de los textos que leemos o que recitamos en nuestro devocional es precisamente ese final, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y estamos viendo en esta porción el tema de la fiesta, ¿verdad? Y hay un punto muy importante. Siempre vamos a encontrar un debate en si los gentiles tienen que hacer las fiestas o no tienen que hacer las fiestas del Señor. Si eso es para Israel solamente o si eso es para los gentiles solamente, o para los gentiles no. Yo pienso que hay un poco de hipocresía, porque hay algunos que te dicen, por ejemplo, los gentiles no tienen que cumplir eso porque Cristo vino, y lo justifican porque Cristo vino. Y dicen entonces, y los judíos sí tienen que hacerlo. Entonces Cristo no vino para los judíos todos, ¿no? Porque si los gentiles no lo tienen que hacer y los judíos pues sí lo tienen que hacer, y todo está en que Cristo vino y terminó entonces con el cumplimiento de todo, pues simplemente pues hay algo ahí que está mal, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo para todo el mundo. Y aunque estuvimos viendo que las fiestas sabemos que son un Moed, ¿verdad? Y el Moed está establecido desde antes que haya ley del Señor en el monte Sinaí. O sea, que supongamos que la ley vino Cristo y que la ley no hay que cumplirla, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Correcto. El Moed está en Génesis 1:14, en la creación. Entonces el Moed no tiene nada que ver con la fiesta, con la ley. ¿Están ahí conmigo? Las fiestas, por ser un Moed, se salen del rango de lo que es la ley del monte Sinaí. Ahora, vamos a ir a este texto, porque este texto es un texto profético, muy claro, que simplemente por el prejuicio, y porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo estoy leyendo un texto en la Biblia que yo digo, wow, yo he leído eso 1000 veces y no había visto eso. ¿No le ha pasado eso así? O sea, hay muchas veces, y eso le pasa a los teólogos también, muchas veces están leyendo un texto y mira, yo nunca había visto esa coma, o yo nunca había visto ese acento, y cambia todo el sentido de algo. Y este texto es un texto que muchas veces se lee, pero no se interioriza. Entonces vamos a desglosar algunas cosas del texto, porque como siempre decimos, en el español tenemos un peligro. No es malo tener la Biblia en español, es malo si usted cree que es suficiente. ¿Están ahí conmigo? ¿Por qué? Muy sencillo, los que vivimos aquí en los Estados Unidos podemos dar fe de eso más fácil que una persona que no tiene que depender de una traducción. Pero nosotros, que en determinados casos tenemos que depender de alguien que haga una traducción, o nosotros mismos traducir algo de lo que queremos decirle a un americano o a una persona que habla otro idioma, y nos encontramos un problema en muchas palabras, ¿verdad? Hay palabras en nuestro idioma, hay veces que hay personas que me dicen a mí, no, porque yo estaba hablando con un americano y le dije, oye, pero tú y cuando termina de decirlo, yo le digo, ve acá, ¿cómo tú le dijiste eso al americano? Porque no sé cómo tú lograste traducir eso para decírselo. Dice, bueno, no le dije eso, pero claro, porque hay cosas que simplemente no las podemos decir literalmente. Tendríamos que explicar. Si tú usas una palabra simple, pues no funciona. Ayer mismo yo tenía un dolor en el tobillo, estábamos allá en la casa,
Y yo tenía un dolor en el tobillo y estaba yo entre americanos. Y estos americanos, digo yo, tengo una punzada en el tobillo. Y yo, una americana que estaba en el celular, me dijo, ¿qué cosa una punzada? Digo, bueno, una punzada, ¿a dónde fui yo? Personas inteligentes como nosotros, ¿a dónde vamos cuando no entendemos una palabra? Google. Es el mejor amigo del hombre. Sobre todo el que está traduciendo. Voy a Google, busco ahí punzada. Me salió la palabra ¿cuál? No, primero me salió otra, stick, ¿no? Stick. Stitch. Stitch. Digo yo, ya, perfecto. Es un stitch. Stitch. Y lo que me estaban oyendo, los otros americanos que estaban alrededor oyendo, me dijeron, Stitch. Stitch. Esta cosa no es. Bueno, vamos a buscar. Y entre tanto buscar, encontramos qué cosa, la palabra ya. Digo, perfecto, ya ahora sí la encontré. Tengo un ya. Pero después yo mismo digo, bueno, un ya no es lo del bolseo. Sí, eso no es lo que yo tengo en el No, pero eso se dice así. Bueno, sí se dice así y está ahí en el Google, pero eso no es eso. Tuve que explicarle a ellos primero, para poder entender lo que yo quería decir, tuve que explicar qué cosa es un punzón. Porque una punzada viene de un punzón. Y un punzón es una herramienta que ellos no la conocían. Aunque los americanos sí la conocen, el que trabaje en talabartería y todo eso sabe lo que es un punzón. Tuve que explicar, esto es un punzón y la puntada que se da con ese punzón es lo que se llama punzada. Y de ahí viene la palabra punzada. Pero tuve que buscar la imagen de un punzón, explicar lo que es un punzón. Mira todo el estudio científico que hicimos para hablar de una punzada. ¿Por qué? Porque las limitantes del idioma es ese. Muchas veces tú tienes una palabra. Yo hay veces que tengo un debate o tengo una conversación o tengo un diálogo con un americano y yo digo, el diccionario mío tiene 20 palabras, yo necesito un diccionario con más palabras para poder discutir este tema con él. Si yo hablara inglés, digo yo, y la pero tú no hablas inglés. Bueno, es que el inglés mío tiene 20 palabras. Yo necesito 25. La que yo necesito ahora no la tengo para poder decir. ¿Entienden ahí lo que quiero decir? El idioma tiene esas limitantes. Así que en este texto nos vamos a encontrar esa pequeña limitante. Y van a ver que es una limitante. Dice en el versículo 3, y vendrán muchos pueblos. ¿Ok? O sea, que ¿de quién se está hablando? De gentiles. Entonces los gentiles que dicen que no tienen que hacer nada, bueno, dice que sí tienen que hacer. Dice entonces, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid. Bueno, venid, ¿qué cosa es? El verbo venir. Eso no tiene confusión. Venir, ¿qué cosa es? Bueno, ahora yo te digo, hay dos palabras en hebreo para venir. Para decir eso, hay dos palabras. Una es bo. Y bo quiere decir venir. Literal, no hay otro cambio. Sin embargo, hay otra palabra que es halal, que entonces dice venir, pero también es andar. Y también es comportarse. O sea que cuando tú dices, esta persona vino así, no está diciendo que caminó para donde tú estabas, sino que esta persona vino con un comportamiento X, como diríamos en español. En español yo digo, esta persona vino con cierta soberbia. Vino, pero no está hablando de caminar, está hablando de que la actitud de la persona era esa. La palabra esta que aparece ahí no es venir así literal de caminar, sino es venir de actitud. Así que entonces dice, vemos versículo 3, venid, pero venid ¿de qué? Con una actitud, con un comportamiento. Entonces el gentil debe comportarse, no como a él le venga en gana, sino con un comportamiento específico, determinado. ¿Van ahí conmigo? La palabra esa de venir es la que nosotros utilizamos normalmente, o la que se utiliza en el hebreo normalmente para hablar de las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Y es lo que se llama alajá. La alajá, ¿qué cosa es? El comportamiento de lo que tú tienes que hacer en la vida. ¿Cómo tú haces esto? Por ejemplo, tienes un mandamiento
que Dios dice, celebra la Pascua. Bueno, y tú dices, ok, voy a celebrar la Pascua. ¿Qué hay que hacer en la Pascua? Bueno, hay que matar un cordero y hay que comerse el cordero completo. ¿Y qué más hay que hacer? Dice la Biblia que hay que comer hierbas que son amargas. Y ya, no dice más nada. El punto es, bueno, ¿qué hierba amarga me como? Porque hierbas amargas, inclusive algunas venenosas. Son tan amargas que son venenosas. Y hay algunas que no son amargas y son venenosas también. ¿Cuál hierba me como? Entonces, la halajá es cómo se hace eso, para que tú sepas cómo hacerlo. Mato un cordero, ok, ¿cómo mato el cordero? No, le doy una cuchillada, le quito todo y lo maté. Bueno, la palabra que aparece ahí para matar no es ese matado. Es un matado que implica una gente que sabe matar de una forma determinada. Y esa matar de una forma determinada implica que tiene que desangrar el cordero, porque Dios dice en otro lugar que no te puede comer la sangre del cordero ni de ningún animal. ¿Entiendes la cosa? Entonces tiene una forma de hacerlo. ¿Cómo es esa forma? Eso se llama halajá. ¿Van ahí conmigo? Dice la Biblia, Dios dice, ven ante mí en la mañana, en mediodía y en la tarde. Bueno, ¿qué cosa es ir ante Dios? En una halajá, en una forma específica. Orar. ¿Entiendes? Entonces ahí todo el mundo está orando, todo el mundo ora. Como tú oras, como tú quieras. Puedes orar como tú quieras. Pero si tú descubres que Dios tiene una forma en que se debe orar, pues entonces las cosas cambian. Por ejemplo, tienes el famoso Padre Nuestro. El Señor dice, cuando ores, ora así. Cualquiera que sepa el más mínimo de griego sabe que cuando Jesús dijo, cuando ores, oraréis así, eso es un imperativo activo. No hay forma de que tú lo hagas de otra forma. Si tú lo lees en griego como lo dijo él, oraréis así. No hay otra forma. Tú dices, bueno, ¿y cómo yo le traigo a Dios las peticiones? Porque si yo oro siempre con el Padre Nuestro, ¿cómo yo traigo las peticiones? Bueno, la halajá, la forma de hacerlo, te va a enseñar que tú haces el Padre Nuestro y después haces las peticiones. Y ya todo continuó. Todo amarró. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, la halajá es ese comportamiento, pero no es un comportamiento a como tú quieras, es un comportamiento establecido. Así que cuando el texto está diciendo, venid, no es ven como tú quieras, sino ven de una forma establecida correctamente. Por ejemplo, si ellos son gentiles, vamos a poner un gentil cubano. ¿Saben que los gentiles cubanos son especiales? Vamos a poner un gentil cubano. El tipo tiene, como buen gentil que es, tiene su batallón de ídolos. Poner un gentil medio cubano. Vamos a poner un gentil cubano que tiene un eleguá. Los cubanos que hay aquí saben lo que es un eleguá. Un eleguá es una especie de cosita que se pone en determinados lugares para que te abra los caminos o para que cierre a los que... una cosita de eso. Entonces tenemos a este gentil que le dice, venid. Y el gentil que hizo, que hacen todos los gentiles que vienen de Cuba y que son santeros y brujeros. ¿Qué tú haces como buen gentil que tú eres? Agarra tu coquito, tu coquito no es una piedra ahí, agarra tu muñequito, lo metes en una bolsita y viene. Porque tú no puedes andar sin tu muñeco. ¿Están ahí conmigo? Entonces, pero cuando el texto dice venid, eso implica una forma específica y determinada que dice, eso no va. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces no es venir como tú quieras. Venid, y ahí todo el mundo, ay, dice el Señor que venga. No, el Señor no ha dicho así. No, porque el Señor acepta a todo el mundo. No, el Señor acepta al corazón constrito y humillado. Fuera de ahí hay corazones que Él no lo va a aceptar nunca. Porque no están viniendo ni contritos ni humillados. ¿Y qué cosa es para ese gentil que pusimos de ejemplo? ¿Qué cosa es para ese gentil que tiene su eleguá, que tiene su muñequito? Venir con el corazón constrito y humillado. ¿Qué cosa es humillarse? Decir, bueno, hasta ahora yo he creído en este muñeco,
Pero si voy a ir a donde está el Señor, dejo el muñeco atrás. Renuncié al muñeco. ¿Me copian? Eso es venir. Fíjate cuántas cosas le sacamos a esa simple palabrita. Venir. ¿Cómo decimos eso en español? ¿Cómo el traductor pone eso ahí? Tendría que entonces... Vamos a leer el versículo 3. Primera palabra. Me tengo media hora leyendo. No lo puedes. Se supone entonces que cuando Dios estableció maestros en una congregación es para que los maestros enseñen esas cosas. No es nada más enamorar a la gente con el evangelio, sino decirle a la gente la verdad de lo que dice el texto. Dice entonces, y dirán, venid y subamos al monte del Señor. ¿Qué cosa es subamos? Bueno, si usted mira, por ejemplo, Jerusalén, el mapa de Jerusalén hoy en día, y mira el monte del templo, te vas a dar cuenta que está arriba. ¿Por qué? Porque está arriba de una colina. Es la colina donde Abraham sacrificó a Isaac. ¿Se acuerdan de qué? El monte Moriah. Ahí fue donde Salomón escogió para hacer el templo. Sobre el monte Moriah. Ese monte Moriah, para tú ir allá arriba, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subir. Obligatoriamente. La arqueología hoy en día, porque no, la ciudad que tú ves hoy ahí, por ejemplo, ustedes han visto en el muro los lamentos que los judíos se ponen ahí a orar en una pared. Bueno, eso está aproximadamente a unos 15, 16 metros de la calle donde caminó Jesús. La calle donde caminó Jesús está a unas 15, 16 metros abajo, o más. Ya esa calle la han descubierto, e inclusive hay un tour que tú puedes caminar por esa calle. Cuando vayamos a Jerusalén, vamos a apuntar en el viaje. Cuando vayamos a Jerusalén, vamos a hacer un tour que caminemos por ahí. Entonces, cuando usted camina por ahí, es una escalera. Es una calle en forma de escalera, que va subiendo a medida que tú vas caminando. Por lo tanto, cuando Jesús decía, voy al templo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que subir. Y cuando cualquier persona dice, voy al templo o voy a Jerusalén, está diciendo, voy a subir. Inclusive, hoy en día, un judío que viva aquí en los Estados Unidos dice, voy a ir a Israel, y él no dice, voy a ir a Israel. Él dice, voy a subir a Israel. Es la palabra que ellos dicen, aliyah. O sea, voy a subir a Israel. Porque el concepto de que tú vas a donde está Dios es un concepto que es para arriba, es un subir hacia arriba. Por eso nos llamamos way up. ¿Por qué nos llamamos way up? ¿Camino para dónde? Para arriba. Porque estamos subiendo. Ahora, Dios, Salomón se le ocurrió eso y Dios dijo, ay, que sí, hermano. No. Aquí todo está cuadrado y planificado por Dios. Y Dios lo que quería es que la gente entendiera que para tú venir a donde está Él, siempre es para arriba. Nunca en el rango de donde tú estás. Siempre tienes que elevarte hacia arriba. Tienes que elevar tu corazón, tienes que elevar tu espíritu, tienes que elevar tus acciones. Dice en la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, olvídate. Vienen ahora y te ponen la palabra gracia. No es por gracia. No, es por gracia para que vivas en santidad. No es por gracia para que tú te salves. Es por gracia para que vivas en santidad. Porque la salvación es eso. Salvación es que tú antes eras pecador y ahora eres imagen de Dios. No hay gracia, no hay salvación para entrar al cielo. Porque nadie se salva y entra al cielo. Tú te salvas y todavía no estás muerto y estás aquí. No has entrado al cielo todavía. ¿Por qué? Porque te eleva a una condición espiritual superior, que es la que te permite entrar al cielo. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, si yo no vivo en santidad, yo vivo en pecado, ¿qué cosa es para vivir en santidad que tiene que pasar conmigo? Tengo que elevar, tengo que subir mi nivel. El mundo hoy en día tiene un problema.
Porque ¿cómo el mundo resuelve los problemas morales? Te baja la moral. O sea, tú tienes una familia, yo he tenido esos casos. Tienes una familia y en la familia aparece un joven que entonces entra en un proceso de pecado X. Vamos a poner que se volvió un borracho. O vamos a poner que es, ¿cómo se llama? Homosexual. O vamos a poner que empieza con ¿cómo se llama esto? El vicio de jugar. Empieza con una condición que no es correcta. Entonces esa casa que tenía una moral X, ¿qué hace? Empieza a bajar la moral. Bueno, eso es malo, pero a veces lo ayuda a llegar a Dios. O eso es malo, empiezan a bajar la cosa. Hay otros que no, hay otros que quieren ser tan moralistas que entonces le dicen al muchacho, oye, tiene que irte a la casa porque aquí no aguanto esto. Es otra historia. Ambos están mal. Porque que tú tengas la moral alta y que tú tengas el estándar alto no quiere decir que hiciste la casa. Lo que hay que decir es que tú exiges esa moral y que tú no te mueves de él. ¿Entienden hasta ahí? ¿Cómo se resuelve el problema? Bájale la moral. Hoy en día, por ejemplo, tienes el caso de la marihuana. Los que vinimos de Portland. Cuando yo llegué a Portland, año no sé cuál, año ¿cuál se fue? 2012. Yo me acuerdo que donde quiera que tú llegabas, había, ¿cómo se llama? Homeless, no, había gente con letrero. ¿Cómo se llama? Legalicen, entonces. Porque es buena, cuando aquello nadie hablaba que era para fumar donde quiera, era para la salud. Digo yo, bueno, hay una pandemia, hay muchos enfermos, porque si hay que movilizarse para que la marihuana sea para la salud, es una pandemia entonces esto, ¿no? Debe ser que es una pandemia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace la media de allá en Portland? Muy sencillo. Bueno, vamos a autorizarlo, pero no para todo el mundo, ¿ves? Inclusive vamos a hacer una feria, y vino la primera feria de marihuana. Vamos a hacer una feria para que la gente aprenda, ¿ves? Porque hay que tener cultura de marihuana, ¿ves? Que la gente aprenda qué cosas. Y me acuerdo que pusieron en el televisor la feria de la marihuana, y digo yo, wow, todo el que está sentado ahí en la feria, hace una semana era un narcotraficante. Y para tú ser narcotraficante tú tienes que... Pero ahora es, ¿cómo decían? ¿Cómo dicen? Un emprendedor. Ahora es un emprendedor y ya no es narcotraficante. ¿Por qué? Porque el mundo acostumbra a bajar el estándar moral para no decir, estamos a favor de eso, pero a la vez para no ir de la contra. ¿Ya me entiendes? Sin darse cuenta que tú bajas la moral hoy y mañana, ¿qué tienes que volver a hacer? Tienes que seguir bajando. Y cuando la gente no la alcanza aquí, ¿qué tú haces? La vuelves a bajar. Y cuando no la alcanza aquí, pues la vuelves a bajar. Pero las cosas bíblicas no es así. Dios no, dice la Biblia, Dios no es hombre que se arrepiente. Cuando Él dijo esto, es esto, punto. Porque por algo lo dijo. El estándar moral de Dios es la santidad. Y la santidad está aquí arriba. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para llegar a esa santidad que está ahí? Tienes que subir. A mí me encanta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si yo le digo ahora a ustedes, ¿cuánto ustedes califican al apóstol Pablo? Vamos a hacerle un examen a Pablo ahora espiritual. ¿Cuánto le dan ustedes a Pablo? Lía, ¿cuánto tú le das a Pablo así ahora? Aprobado ahí, aprobado. ¿Cuánto tú le das en nota? Calificación espiritualidad. ¿Sí? ¿Verdad? Dice Pablo, no, Pablo, oye, Pablo, le metemos, ¿cuánto tú le das por ahí a la roba, a Pablo? Tírale una nota. 100. 100. Yo le doy 100. ¿Verdad? Una persona. Bueno, Pablo, tú sabes que Pablo se hizo un examen en mismo. Pablo se hizo un examen. Dice en el examen, allá en Filipenses capítulo 3, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Oye tú, fíjate, si tú no lo has alcanzado, ¿qué nota le damos entonces? 95. Y ya empezó a bajar. No que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto.
Bueno. 50. Sino que batallo por ser salvo. A la red. A la red. Al mundial. A la reja, como decía este patito. Sí, dice, sino que estoy luchando por ser salvo. Dice por allá también en otro verso. ¿Qué pasó? Oye, espérate, si no es salvo, ¿cuánto le damos entonces? Está suspenso. Pablo suspendió el examen. Ahora nosotros lo calificamos y le dimos máximo. Cuando él se calificó a él, ¿qué dijo? 0. ¿Por qué Pablo se da 0 entonces si nosotros le dimos máximo? Muy sencillo, dice él en el mismo texto. Estoy luchando por alcanzar la estatura de quién? De Cristo, del varón perfecto. O sea, el estándar de Pablo estaba aquí arriba. Él nunca lo bajó. Y por eso él siempre estaba luchando, batallando por alcanzar ese estándar que estaba ahí arriba. Por eso cuando dice el profeta, venid, compórtate, modifícate, que dice, subamos al monte. O sea, cambia tu comportamiento, ajusta tu comportamiento. ¿Para qué? Para subir al estándar de Dios. Podríamos decir ahora, bueno, pero ¿quién se va a parecer a Cristo nunca? Bueno, ese es el objetivo de Dios, que tú estés caminando para arriba. Te queda 1 minuto de vida y todavía tienes cosas que hacer para llegar a donde está Cristo. Siempre vas a estar en ese hacia arriba. Dice también, venid y subamos al monte del Señor, a la casa. No es al patio. Al patio es a la casa. No, pero Dios nada más me deja entrar hasta el jardín. No. Dios quiere que tú entres a la casa. Porque en la casa, ¿qué es lo que hay? Hay personas que tienen todo lo que tienen en el carro. Y yo he conocido personas que todo lo que tienen está en carro. Entonces ahí no tengo más nada. Pero eso no es lo normal. No. Bueno, para esa persona el carro se le convirtió ¿en qué cosa? En la casa. El carro se le convirtió en la casa. Pero lo lógico es que tú tengas todo lo tuyo, ¿dónde? En tu casa. Pues lo mismo sucede con el Señor. ¿Dónde está todo lo del Señor? En su casa. ¿Y a dónde quiere que tú llegues? A su casa. Porque el primer interesado en que tú disfrutes todo lo de Él es Él. Lo único problema es que Dios sabe que como nosotros somos y donde nosotros estamos, no podemos entrar a su casa. Necesitamos ¿qué cosa? Variar cosas en nuestra vida y qué más. Y subir el estándar para Él. Entonces, entramos a su casa. Hay personas que dicen, a mi casa no entra cualquiera. ¿Verdad que sí? A mi casa no entra todo el mundo. Cuando usted entra a mi casa, usted sabe que usted es bienvenido. De hecho, hay personas que han tenido que votar de mi casa. Ya no entre más a mi casa. Ya, hasta aquí. Total. Ya, te quedaste fuera. ¿Por qué? Porque es lógico, en tu casa no entra todo el mundo. Cuando Dios dice, la casa del Dios de Jacob, ¿qué cosa es? Que te está dando la bienvenida. Lo que pasa es que la bienvenida no es para cualquiera. Dios invita a todo el mundo, aunque todo el mundo no entre a su casa. Dios invita a todo el mundo y entra a su casa el que modificó y ascendió. Mira, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, ¿qué cosa? Porque cuando tú llegaste, tú dices, ¿por dónde tú viniste? Ah, yo vine por aquí. Ya tú conoces el camino. Aprendiste el camino. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué le estaba diciendo? Esto no es, porque si eso fuera así, entonces Pilato, entonces Caifás, entonces toda aquella gente que le gritaron crucifícale, no hubieran gritado crucifícale. Porque el camino es para todo el mundo. Ahora, esa gente que estaban gritando eso, estaban en el camino.
¿Habían hecho modificaciones en su vida? No. Tienes un ejemplo más que claro. La cruz. ¿Se acuerdan de la cruz? Jesús en la cruz. Y tiene a un lado, ¿quién? Un delincuente. Y tiene al otro lado, ¿quién? Otro delincuente. El único que no es delincuente. Pero él tiene a un lado un delincuente y al otro lado el otro delincuente. Bueno, hubo uno de los delincuentes que quería inventar su propio camino. ¿Qué dijo este delincuente? Bájate tú. Tú no eres el hijo de Dios. Bájate. Sálvate tú. Mira, bájate, te salvaste. Y sálvame a mí. Negocio resuelto. A ver, tú no eres un delincuente. ¿Por qué tengo que salvarte? ¿Quién tú eres para que yo te salve? Porque la persona que está en delito es arrogante. ¿Quién tú eres para que yo te salve? ¿Qué le dijo al otro delincuente? Versión popular. No te vayas a bajar. Porque él le dijo qué cosa, acuérdate de mí cuando venga el preso. Quiere decir, no te bajes. Porque si él se baja, no se muere, no llega. Entonces, no hagas caso. No hagas caso a lo normal del otro lado. Que es lo que está pensando en ir. Y no sabe que él no tiene, o sea, si supongamos que tú te bajes, no tiene por qué salvarlo a él. Entonces dice, bueno, no te bajes. ¿Y qué dijo entonces? Acuérdate de mí. ¿Por qué acuérdate de mí? Porque si yo estoy aquí por delincuente, ¿cuál era el camino de ese delincuente? Estaba tan destruido y tan sentenciado como los del otro lado. Entonces, no. Entonces yo necesito, para poder solucionar mi problema, que tú te acuerdes de mí. ¿Qué hizo esa persona? Ponte a pensar. Con esa frase, ¿qué hizo? Porque antes de tú decir algo, tienes que pensarlo. Más si estás ahí en la cruz, no. Esa persona tuvo que venir a donde estaba él, cambiar su actitud, porque él era un delincuente. Y está ahí por delincuente, quiere decir que una semana antes él no le hubiera dicho eso a Jesús. Es más, media hora antes no le hubiera dicho eso. O sea, él reflexionó lo suficiente para hacer una variación en su conducta. ¿Y qué hizo entonces? A subir. Subió su estándar. Acuérdate de mí, que yo no merezco que tú te acuerdes. Yo te pido que te acuerdes. El hecho de hacer esa variación en su vida está indicando que él está en el formato espiritual, haciendo una modificación, subiendo su estándar, caminando hacia donde está eso. ¿Y qué es lo que le falta entonces ahora? La casa, entrar a la casa. ¿Y qué le dijo Jesús? Tranquilo. Esta noche. No es el mes que viene, no. Esta noche, ¿dónde tú vas a estar? En mi casa. Conmigo, en mi casa. El paraíso. Porque ese cambio simple en una persona, que a la vez es profundo, porque es un cambio de ser, es un nacer de nuevo. Es un cambio de formato total en el pensamiento, en el actuar, en todo. Ese cambio simple te da entrada. ¿Entienden hasta ahí? No es simplemente que este hombre dijo, yo creo en que tú eres el hijo. No. Ese hombre hizo una modificación en su... Si ese hombre le dicen ahora, ok, bájate de la cruz, que te vamos a dar la libertad. No te vas a morir igual que el de al lado. ¿Tú piensas que ese hombre hubiera seguido robando? Dice el libro de Hebreos que el que una vez hizo ese cambio en su vida, ya ese cambio no lo va a hacer más. Porque ya lo hizo, ya hice un cambio. Puedes tropezar, puedes cometer errores, pero son errores como cuando tú estás caminando. Yo me imagino que en aquel caminata para llegar al templo de arriba, que son escalones, tú nunca has tropezado en un escalón. Yo una vez tropecé en la loma de la cruz. Por poco llego al Parque San José. La suerte fue que no rodé completo.
tropecé y rodilla contra el piso. Pero después, ¿qué pasó? Siguió para arriba. Tú puedes tropezar. ¿Quién dijo que no se puede tropezar en ese camino? Pero cuando tu mente es, voy para arriba, aunque tú tropieces, aunque tú te caigas, aunque tú te pase lo que te pase, ¿para dónde tú vas? Para arriba. Y eso es lo que le está llamando, o lo que está profetizando el profeta, que iban a ser los gentiles, no Israel. Acuérdate que empecé con la palabra ¿qué? Gentil. O sea, los gentiles tendrían un cambio de actitud, dejarían su muñeco, dejarían su pecado y dejarían todo eso. Israel no tenía que hacer lo mismo también. Pero en este caso le está hablando a los gentiles. Está hablando a los gentiles de los gentiles. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino. Y caminaremos. Todavía está un poquito mejor, porque ahora viene, ese caminaremos que aparece ahí es de caminar. Pero dice después, por su senda, esa senda es la palabra que dice al principio de venir. A bajar. Camina, por eso es que le hicimos la traducción en el texto que tenemos en nuestra página web, comportamiento. Caminaremos con un comportamiento diferente, no igual. Caminaremos en sus hábitos. En sus hábitos, en el modelo que él tiene. Dice entonces, porque de Sión saldrá la ley. ¿Ves? Mira los gentiles en que se van a apoyar, porque ¿cómo tú cambias tu camino? ¿Cómo tú cambias tu forma de actuar? Dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces no es la palabra sola, porque la palabra, ¿quién es la palabra? En el principio era ¿quién? El verbo, la palabra. Y el verbo era ¿quién? Dios. Entonces, tristemente nos hemos quedado con la palabra sola sin entender que la palabra sola. Porque la palabra y la ley van juntas. Porque tú no puedes modificar tu vida si no hay un estándar para modificar tu vida. Cómo yo me comporto, cómo yo hago las cosas, cómo yo debo hacer, según yo crea. No si me están diciendo que yo debo dejar lo mío atrás. Entonces, si yo tengo que dejar lo mío atrás, ¿cómo yo voy a establecer mi propio camino? La Biblia pone una cosa bien clara. Dice, no hay nada. Mira, la gente le echa la culpa a Satanás. El pobre Satanás le debe oír los oídos jodidos. Porque cada vez que algo pasa mal, o cada vez que nos equivocamos, o cada vez que hacemos algo que no es, ¿a quién le echamos la culpa? Pobre, en este caso digo pobre Satanás, pues todo le echamos la culpa a él. Sin embargo, dice la Biblia que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. No es Satanás, ¿eh? Él es padre de mentira, pero engañoso es otra historia. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, ¿cómo yo voy a establecer mi propio camino? ¿Te das cuenta que hay algo ahí que no está funcionando? Entonces, cuando tú ves hoy en el mundo evangélico del que nosotros somos partícipes, no es que nosotros somos una secta, que no somos cristianos ni nada por el estilo, del mundo cristiano del cual nosotros somos parte, vemos tanta confusión en determinadas cosas, es porque simplemente le han hecho caso a quién, al corazón que es engañoso. Y cuando tú le haces caso al corazón engañoso, entonces empiezas a cometer errores y a tener tropezones. Y tú dices, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué estos errores? ¿Y por qué estos tropezones? Bueno, porque hay algo que tú no lo estás implementando en tu vida, que es precisamente el cómo hacer las cosas, la halajá, el camino que Dios ha establecido. Cuando tú pones eso a actuar, pues las cosas van a florecer diferentes. ¿De dónde vienen entonces todos esos problemas? Bueno, del corazón engañoso. Porque si Dios te está diciendo, ven, y utiliza la palabra, modifica tu conducta, y tú entonces vienes y dices, bueno, yo pienso que esto es lo mejor. Ya cuando tú dijiste eso, ya está mal.
Cuando tú piensas que es lo mejor, ahí mismo te engañó tu corazón. Por eso es que Pablo, en ese examen que se hizo, ¿qué dijo él? Estoy luchando a ver si logro alcanzar. ¿A quién? Al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? No es él, porque si es él, está mal. Si él dice, bueno, es lo que yo considero que... No, está perdido. El varón perfecto, ¿quién es? Cristo. ¿A quién quiere imitar Pablo? A Cristo. Por eso es que Pablo es tan incomprendido, por ejemplo, en el mundo secular. Y los judíos, por ejemplo, ellos consideran que Pablo inventó el cristianismo. Y ellos dicen, no, es que Pablo no tiene nada que ver con Pedro. No, permiso. Lo que pasa es que Pablo tiene la mitad de todo lo que escribió, no tiene lo que escribió Pedro. Si tuviéramos todo lo que escribió Pedro, tal vez entonces con Pablo. Pero ¿por qué no logran entender a Pablo? Por lo mismo que no logran entender a Cristo. Lo que Pablo está imitando a Cristo. Más nada que eso. ¿Cuál es su estatura? ¿Cuál es su varón perfecto? ¿Cuál es su meta? ¿A dónde él quiere llegar? A la casa del Señor. ¿A través de quién? De Cristo. De su modelo. Cristo es el modelo. Dice Pablo en una ocasión, inclusive, fíjate lo que dijo que ellos dicen que es el inventor de Cristo. Dice Pablo, sed imitadores de mí. ¿Qué más dice? Como yo de Cristo. O sea, ¿cómo tú vas a decir que le está inventando una cosa nueva si lo que te está diciendo es que el modelo de él es Cristo? Lo que pasa es que él simplemente no respondía a los intereses tuyos y de lo que tú quieres que responda, porque el modelo de él es aquí arriba y el tuyo está aquí abajo. El modelo tuyo es engañoso, el de él no, el de él es Dios. E inclusive Pablo, por ejemplo, los corintios, hablándole a los matrimonios, en una ocasión Pablo tiene una cierta duda. Y Pablo dice, y esto lo digo yo, no el Señor. Hoy en día todos los teólogos hablan en nombre del Señor. Y Pablo dice, espera un momentico, esta es mi opinión. Mi opinión es esto. Por si acaso, si no hace que tú lo hagas y después digas, no, pero Pablo me engañó. No, espérate, yo te di mi opinión. Y yo te dije, esta es mi opinión. Por eso es que después él enlaza su opinión con lo que dice la Escritura. Para decir, bueno, eso es mi opinión, pero yo no la saqué del cosmos. No la inventé. Porque él es el primero que sabe que su corazón puede ser engañoso. Dice, juzgará entre las naciones y reprenderá, ahí la palabra naciones gentiles, y juzgará entre los gentiles y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. O sea, el instrumento que tenían para matar y para hacer sus planes, ¿ahora qué cosa es? Ahora ya no es para eso. Claro, porque si tú viniste, si tú cambiaste, si tú subiste tu estándar, si tú hiciste toda esa variación, la espada que era para matar, ahora no puede ser para matar. Cambió el objetivo. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada gentil contra gentil, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora, eso no es lo que hemos visto, ¿verdad? Eso no es lo que hemos visto. Hoy oran para que Dios los lleve a la guerra. Sí, es al revés. Hoy en día oran para que Dios los lleve a la guerra y ganarse al malo en la guerra. Y hoy tienen un juego de fútbol y este cristiano ora para ganarle al otro en el juego de fútbol. En vez de decir, vamos a orar juntos y que ganen mejor. Pero no vamos a pedirle. Si yo le pido a Dios que yo gane, estoy pidiendo a Dios que tú pierdas, porque no podemos ganar los dos a la misma vez. Pero no entendieron la concepción a todo que hacen con el estándar moral. Empiezan a bajar. Ve, no, porque es lo bueno, ¿ves? Al final le damos la gloria a Dios, ya déjate de cuento. Le dan la gloria a Dios, no estuviera haciendo así. Porque después entonces te encuentra el otro que por no ganar se suicida. Entonces, ¿quiere decir que no hay que jugar fútbol? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que sube el estándar. ¿Tú te imaginas un juego de fútbol que vengo tu cristiano y digo, hermano, vamos a orar, voy a orar a Dios para que tú ganes? El otro que va a decir, esto aquí hubo un tornillo aquí que no funcionó. Y esa persona lo que está simplemente subiendo el estándar.
haciendo las cosas según el modelo de Dios. Entonces dice, no va a haber guerra de gentil contra gentil, porque simplemente cambiaron su estándar, cambiaron su forma, cambiaron su proyección, su visión, su meta. Bueno, que Dios nos bendiga entonces en esta tarde, que no es muy tarde, y que permita el Señor que podamos entender y visualizar bien los estándares y la halajá de Él. Amén.